Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura de Español, persona gramatical y tiempos verbales en la autobiografía, aprendizaje esperado. Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía y la autobiografía. Continuaremos con la lectura del tercer fragmento del texto biográfico Retrato de mi madre de Andrés Genestrosa. ¿Te acuerdas de los fragmentos anteriores? ¿Recuerdas tu fecha de nacimiento? ¿Has comentado con tu familia qué ocurrió ese gran día? ¿Por qué eligieron el nombre que te dieron? Estoy seguro de que tienes cosas muy importantes que compartir sobre tu vida y que tu familia puede contarte sobre ti, ya sea porque no te acuerdes o porque estabas muy pequeña o pequeño, aún para tenerlo en la memoria. Por ello quiero pedirte que recuerdes aquellos acontecimientos importantes que han marcado tu infancia y ahora el comienzo de esta nueva etapa que es tu adolescencia. Primero vamos a recordar lo que vimos en sesiones anteriores. Estuvimos trabajando la redacción de la biografía de un familiar o un amigo. Debíamos hacer buenas preguntas. ¿Y cómo lo has ido redactando? Otros temas que hemos estado estudiando estos días son algunos que apoyan la reflexión acerca de la lengua, precisando aspectos gramaticales y ortográficos que se usa cuando escribimos, la voz narrativa, entrevistas para recabar información, forma de relacionar las oraciones, forma de presentar los hechos, personal e impersonal, la descripción, adjetivos calificativos y frases adjetivas. Ubica la página 29 de tu libro de texto y realiza la lectura del texto propuesto para que después puedas dar respuesta a las preguntas que ahí se presentan. ¿Es posible determinar a la persona gramatical al analizar la conjunción del verbo? En el caso de la autobiografía, tú eres el protagonista y el narrador, por lo tanto, tu relato está en primera persona. Para identificar a la persona, vamos a revisar el siguiente cuadro. Personas gramaticales. Revela quiénes son los participantes del acto y desde qué posicionamiento se enuncian. Primera persona, es la persona del habla, puede ser singular, yo o plural, nosotros. Segunda persona, es la persona a la cual se dirige el emisor de forma directa, singular, tú o plural, ustedes. Tercera persona, es una persona de la cual se habla, ella, él o plural, ella, ellos. Ahora en la página 29 de tu libro de texto, quiero que encierres todos los verbos que encuentres en la lectura. Al final haremos una revisión con ellos, en voz alta mediante la mención de los verbos que tuvieron que haber encerrado. Por ejemplo, nací, cumplí, trajeron, vivir, ofrecieron, despedí, llegué, era, conocía, extrañaba, resolvió y entre. Todos ellos se refieren a acciones que ya ocurrieron, lo que nos indica que estamos hablando del pasado. Observa que todos los verbos llevan tilde. Todos esos verbos se acentúan. En el caso del pretérito, es una acción que ya sucedió. El copretérito también es conocido como pretérito imperfecto, porque hace énfasis a la acción habitual que se repite de forma continua. Esta forma del verbo se desconoce cuando termina la acción. Por ejemplo, Juan corría y no se cansaba. Cuando se terminó la acción de correr, no lo sabemos. Cuando se cansó, no lo sabemos. Continuamos con las siguientes preguntas. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cuántas oraciones tiene cada párrafo? ¿Cómo están relacionadas las oraciones? ¿En qué persona gramatical está narrada la autobiografía? El reto de hoy, pídele a tus padres o a algún familiar que te cuenten varios hechos curiosos de tu infancia. Juntos recuerden algunas anécdotas. Luego escribe 3 oraciones que hagan referencia a lo que platicaron. Y ubica los verbos en pretérito y copretérito. Asignatura Valores. La balanza, aprendizaje esperado. Evoca emociones positivas para contrarrestar los estados aflictivos y alcanzar el bienestar. Las emociones positivas contribuyen al bienestar, por eso hoy vamos a aprender a poner en práctica estrategias que te permitan generar emociones constructivas para equilibrar tu estado emocional cuando te sientes afligido o alterado. Las emociones aflictivas suelen nublar la mente y enfocarnos en algo específico, como en algo que puede causar miedo, aunque la ventaja es que nos prepara para enfrentarlo. En cambio, las emociones constructivas nos ayudan a lograr mayor atención, el pensamiento y las acciones que se pueden llevar a cabo. Evocar emociones constructivas durante nuestro día aumenta la productividad, la motivación, el compromiso, la persistencia, la creatividad y, claro, mejora las relaciones interpersonales. Además, ayuda a recordar, aprender y comunicarnos con los demás.
Nos hace más curiosos e interesados, dispuestos a probar nuevas actividades y desarrollar nuevas habilidades. Recuerda que, no importa cuál sea tu aflicción, si estás ansioso o ansiosa, si tienes miedo, si te sientes triste o el enojo te domina, el secreto de la felicidad es traer a tu memoria las emociones positivas, esos recuerdos que ayuden a lograr un balance y te ayuden a salir de esa aflicción. El reto de hoy: escribe en tu diario de emociones algún momento que te haya causado conflicto o te haya hecho sentir triste o molesto, y una forma de entrar en balance respecto a lo que te causa la emoción aflictiva. Asignatura Geografía. La diversidad natural de México, aprendizaje esperado. Valora la riqueza y variedad de la vida en los países. México pertenece al selecto grupo de países megadiversos. Se estima que en nuestro territorio se concentra el 12% de la biodiversidad de todo el planeta. Uno de los criterios para que un país pueda considerarse megadiverso es el endemismo. Dicho término lo aprendiste en la clase anterior y se refiere a aquellas especies que solo habitan en un lugar determinado. México posee una gran cantidad de especies de flora y fauna endémicas, distribuidas principalmente en islas, las partes altas de las montañas, ríos, lagos o lagunas, cenotes o cuevas. Además del endemismo, México cuenta con una diversidad de especies y ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y selvas tropicales. ¿Recuerdas las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad? ¿Con cuáles de ellas cuenta nuestro país? Muy bien, nuestro país cuenta con una posición geográfica privilegiada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y una parte del territorio pertenece a la zona tropical y otra a la zona templada. Cuenta con una diversidad de paisajes, ya que posee una gran variedad de relieve. La extensión territorial es considerable, ya que ocupa el lugar número 13 dentro de los países con mayor superficie territorial del mundo. La historia evolutiva de su territorio también es un factor que le favorece, ya que en su territorio actual confluyen dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. Tenemos los seres humanos de la biodiversidad. ¿Cuáles son las causas principales de la pérdida de biodiversidad en el mundo? ¿Qué podemos hacer para frenar la pérdida de biodiversidad? Otras especies endémicas que habitan nuestro país son la vaquita marina, el perrito llanero, el ajolote, el lagarto alicante, la serpiente de cascabel, algunas plantas como el barril de oro, tasajillo de Colima, palma de Guadalupe, pistacho mexicano y el cactus estrella. La biodiversidad que tiene cada país constituye una riqueza natural que lo hace único y valioso, pero acciones humanas como la destrucción de su hábitat natural, la caza o captura de animales exóticos, la contaminación, la deforestación, el cambio climático provocan una alteración en los ecosistemas, por lo que es importante entender que cada vez que una especie desaparece, se genera un desequilibrio en un ecosistema. El reto de hoy: escribe e ilustra 5 medidas que tú y tu familia pueden llevar a cabo para preservar la biodiversidad de nuestro país. Da lectura a la página 56 de tu libro de texto, con la información de la tabla que ahí aparece. Realiza en tu cuaderno 2 gráficas de barras, una que muestre los 5 países que concentran mayor número de especies de mamíferos y otra de reptiles. Después dialoga con tu familia sobre los cuestionamientos que observas en tu pantalla. Asignatura Historia. Las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Aprendizaje esperado. Explica la importancia de los ríos en el desarrollo de las civilizaciones agrícolas, sus rasgos comunes y diferencias. Desde que los seres humanos empezaron a formar pueblos, la naturaleza empezó a definir ciertas actividades que podían realizar. Hoy responderemos a la pregunta: ¿cómo influye la naturaleza en el desarrollo de los pueblos? En nuestras clases anteriores aprendimos que durante miles de años el ser humano vivió como un nómada, dependiendo del clima, de los recursos naturales que se recolectaban, de los animales que cazaba. Resulta que entre el año 10.000 y 8.000 a.C. empezaron a desempeñar dos actividades que cambiaron para siempre su manera de vivir: el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales. Esto provocó que en algunas partes del mundo el ser humano se volviera sedentario. ¿Sabes qué quiere decir sedentario? La agricultura constituyó la base en el desarrollo de las primeras civilizaciones de la humanidad, que precisamente se asentaron en las riberas de grandes ríos para contar con suelos fértiles.
Observa el mapa de la página 36 de tu libro de texto. Ese mapa muestra los ríos donde se desarrollaron las primeras civilizaciones agrícolas del mundo. Si observas el mapa con atención, te darás cuenta que entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó Mesopotamia. ¿Y sabes qué significa Mesopotamia? Significa tierra entre dos ríos. También ubicarás el río Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, y junto a él se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación. Por su parte, la civilización india se desarrolló en una ribera, la del río Indo, y la china alrededor de los ríos Houhanjo y Yangtze-Kiang. Las actividades que desarrollaron fueron la agricultura y la ganadería, hasta que una parte de la población pudo sobrevivir sin tener que producir sus propios alimentos, o al menos podían combinar alguna de esas actividades con otras. Así, tras largos años surgieron nuevas ocupaciones. Vas a elaborar una línea del tiempo con los siguientes datos. Fíjate muy bien, lee cada uno de estos datos detenidamente para que puedas elaborar tu línea del tiempo. El reto de hoy: trazar en tu cuaderno una línea del tiempo en la que se aprecie la duración del periodo histórico alrededor de 4500 años y compárala con la del periodo anterior, prehistoria. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!